Buenos días, mis niños. Me alegra de todo corazón poderlos saludar nuevamente. Deseo que la estén pasando muy bien en su casa. El día de hoy, mis amores, vamos a iniciar a trabajar el área de fundamentos de física con un tema muy bonito como es el tema del movimiento. Muy bien, vamos a observar la imagen que nos está mostrando ahí, el pequeño videíto que estamos viendo ahí. Observamos a doña Pantera Rosa paseando a su pato. Ahora respóndanme las preguntas. ¿Quién está en movimiento? ¿La pantera rosa o las plantas? ¿Y cómo puedes determinar que se mueven? Anota esas preguntas en tu cuaderno, las responde y cuando termine la clase van a comparar si lo que respondieron ahora es real o se equivocaron. El movimiento lo podemos definir como un cambio de posición que tiene un objeto en el tiempo. Entonces observemos acá en la imagen. Nos podemos dar cuenta que ese auto está en movimiento porque además está cambiando de posición. Su posición final no es igual a la original. Tuvo un recorrido, está haciendo un recorrido, está cambiando de posición. Por tal motivo, puedo determinar que ese auto está teniendo un movimiento. Para identificar el movimiento se debe asignar un marco de referencia. ¿Pero qué es un marco de referencia? Un marco de referencia no es más nada que encontrar un punto fijo o un objeto que esté quieto y compararnos con respecto a nuestra posición con respecto a ese objeto que está quieto. Tal como observamos en la imagen, encontramos dos marcos de referencia que son claves para determinar que el niño, el carro y la paloma están en movimiento. Observemos bien quiénes son los que están quietos y que nosotros podemos tomarlos como puntos de referencia o marcos de referencia. Los árboles, ¿verdad? Los árboles están quietos y podemos tomarlos como punto o marco de referencia. Los árboles son excelentes marcos de referencia para el movimiento. Seguramente ustedes han viajado en auto y si se han asomado a la ventana han observado que los árboles constantemente hacen este movimiento. Pareciera que ellos caminaran o que ellos fueran los que estuvieran en movimiento. Entonces, si nosotros no tenemos ese marco de referencia, no podemos determinar que estamos en movimiento. El movimiento se mide a través de trayectorias y desplazamientos. Observemos esta situación que sucedió acá. Viene el osito con sus gallinas, se cayó. Bueno, pero su amigo Juanito, que se dio cuenta, quiere ir a ayudarlo y sale corriendo a ayudarlo. Pero observen bien todo el recorrido que debe hacer Juanito para ir a ayudar a su amigo el oso. Entonces, vamos a determinar en esta situación problema qué es el desplazamiento y qué es la trayectoria. Entonces decimos que la trayectoria es el recorrido que él debe hacer desde ahí hasta donde está su oso amigo que se dio tremenda estrellada, hasta la pobre gallina llevó del bulto. Entonces, lo que señalé en rojo es la trayectoria. Es todo el recorrido o la distancia que tuvo que recorrer sobre la carretera ese niño. ¿Y qué es el desplazamiento? El desplazamiento no es más nada que la distancia que hay desde el punto inicial donde está el niño hasta el punto final que es donde está el osito, donde se atropelló el pobre oso, donde se cayó, se metió su raspada y llevó de bulto él, la pobre gallina, mejor dicho. Entonces, entendido eso, la trayectoria es todo el recorrido que hace.
Y el desplazamiento no es más nada que la distancia que existe del punto inicial al punto final. Si observamos aquí, podemos comparar y podemos determinar que el desplazamiento es más corto que la trayectoria. Vamos a ver otros casos y otros ejemplos. Bueno, acá observamos tres carreteras diferentes. Ese es Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo está recorriendo esas tres carreteras, esas tres pistas diferentes. En la primera situación, en la parte superior, vemos que Juan Sin Miedo va en una carretera recta, Entonces vamos a comparar ahí en esa recta el movimiento y la trayectoria. Entonces, en este caso, en el primer caso donde está Juan Sin Miedo en la recta, podemos determinar, recuerden que azul nos muestra el desplazamiento y rojo la trayectoria. Entonces observemos la flecha azul, observemos ahora la roja. Entonces acá podemos determinar que el desplazamiento y que la trayectoria son iguales. Entonces siempre que caminemos o que el movimiento sea recto, en una recta, tanto el desplazamiento como la trayectoria van a ser iguales. Ahora observemos el segundo caso, que es de Juan Sin Miedo en la segunda carretera. ¿Qué sucede Juan Sin Miedo? Observemos la trayectoria. Y ahora vamos a observar el desplazamiento. Okay. Si nosotros comparamos y medimos con una regla, o con una cinta métrica, nos vamos a dar cuenta que el desplazamiento es mucho menor que la trayectoria. En este caso, el desplazamiento va a ser menor que la trayectoria. Por lo general, siempre el desplazamiento es menor o igual, pero nunca va a ser mayor el desplazamiento. Eso es importante. Ahora observemos el segundo caso de Juan Sin Miedo. Juan Sin Miedo está recorriendo una pista de auto. Observemos la trayectoria. Pero, ojo, importante, acá sucede que Juan Sin Miedo está recorriendo del punto que inicia, observen desde la meta, debe llegar ahí mismo. Entonces observamos una trayectoria, pero no va a tener desplazamiento. ¿Por qué no va a tener desplazamiento? Porque el punto de salida y el punto de llegada es el mismo. Es como si yo hiciera esto, dar una vuelta alrededor de mi mano con este mouse. ¿Qué sucede? Doy la vuelta, llego al mismo lugar. Partamos de acá. ¿Qué sucede? Parto acá y subo. Y si el desplazamiento y la distancia que hay del punto de inicio al punto final, al punto de llegada, entonces aquí va a ser nulo. No existe desplazamiento. En este caso, no existe el desplazamiento. Muy bien, niños. Ahora vamos a hablar de los tipos de movimiento. Es importante tener en cuenta que aquello que determina el tipo de movimiento es la trayectoria. Entonces podemos decir que según la trayectoria, el movimiento puede ser rectilíneo, curvilíneo o irregular. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Entonces acá observamos el rectilíneo. Entonces vemos a Bart Simpson caminando, entonces está caminando en una recta, está caminando por una recta. A ese movimiento se le llama rectilíneo. Entonces podemos determinar que su trayectoria es recta. Recuerden que la anterior les dije que, en la anterior imagen les dije que dependiendo de la trayectoria se daba el tipo de movimiento. En este caso la trayectoria es recta. Cuando la trayectoria es recta, entonces el movimiento va a ser rectilíneo. Ahora bien,
Acá observamos un movimiento curvilíneo. Observen el carro, cómo da la vuelta por esa curva. Ya me imagino que están definiendo qué es curvilíneo, ¿verdad? El curvilíneo, su trayectoria es curva. La trayectoria es curva. No es recta, porque cuando es recta es rectilíneo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Irregular. ¿Cuándo el movimiento es irregular? El movimiento es irregular cuando hay cambios bruscos en la trayectoria. Entonces aquí vemos a Homero que camina y sube lomas. Cuando nosotros vamos en un auto, en una bici, subimos una loma y si es rocoso, entonces hace cambios bruscos de trayectoria. También existen movimientos irregulares cuando nosotros estamos corriendo y de pronto frenamos y nos regresamos, que se nos olvidó algo, o cuando los animales están de caza, también están cazando, también hacen movimientos irregulares, porque ellos de un momento a otro cambian de trayectoria y cambian el desplazamiento, incluso cambian en el sentido hacia donde iban. Entonces a esos cambios bruscos, cuando se dan esos cambios bruscos de trayectoria, se dice que es un movimiento irregular. Muy bien, chicos. Bueno, ahora observemos esta animación. ¿Quién está ahí? Mi amiga Pantera Rosa. Dirán, ay, la seño, ¿por qué la pone? Porque quería comentarles algo. Ese es uno de mis dibujos animados favoritos, para que conozcan algo de su profe Yasmín. Soy ya adulta, tengo 30 y pico de años y me encanta la Pantera Rosa. Me encanta. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Van a observar el video y van a determinar qué tipo de movimiento está llevando a cabo en su moto la Pantera Rosa. ¿Qué tipo de movimiento? Importante, recuerda tomar apuntes en su cuaderno. No vayan a dejar esto de un lado, porque en el libro encontramos también temática, pero yo se las estoy dando de una manera mucho más resumida. Entonces, puedes pausar el video, puedes volver a verlo y repetirlo y así tomar apuntes. Eso es importante para tener después dónde estudiar y recuerdan que la profe Nírida siempre lo que explica, coloca en los exámenes. Entonces, mis amores, ahora los chicos que tienen plataforma tienen una actividad programada y los niños que no trabajan con plataforma les envío a su correo una actividad. Recuerden que la profe Nírida los quiere infinitamente. Nos vemos en la próxima ocasión.